Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Hola. Me llamo Nadia y tenía solo 11 años cuando mi vida cambió drásticamente. Un devastador terremoto en Marruecos me arrebató a mis padres, dejándome sola y vulnerable en un mundo que se había vuelto ajeno a mí. Por necesidad, me convertí en prostituta, una dolorosa realidad que me obligó a luchar por sobrevivir. A través de esta experiencia, descubrí el sufrimiento de muchas otras chicas que viven situaciones similares. Quiero contarles mi historia, no solo para compartir mi trayectoria, sino también para crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan otras mujeres jóvenes. Hace unos años, antes del terremoto en Marruecos, tenía una vida maravillosa. Vivía en una casa grande con mi padre, mi madre y mi hermano mayor, Jack. Éramos tan felices juntos, rodeados de risas y amor. Aquellos días fueron los mejores de mi vida. Mi padre, un hombre de negocios rico y generoso, siempre se aseguraba de que tuviéramos todo lo necesario. Trabajaba duro, pero siempre encontraba tiempo para estar con nosotros. Mi madre, cariñosa y atenta, hizo de nuestro hogar un lugar cálido y acogedor. Cada día estaba lleno de alegría, y sentíamos que nada podría separarnos. Solíamos salir a restaurantes a disfrutar de las deliciosas comidas que a mi padre le encantaba elegir. Estos momentos eran especiales porque teníamos la oportunidad de reunirnos alrededor de la mesa, compartir historias y reírnos. Mi padre solía contarnos historias divertidas sobre traiciones en el mundo empresarial, y nos reíamos juntos, saboreando cada instante de esta vida tranquila. Teníamos todo lo que necesitábamos y más, pero lo más importante, nos teníamos el uno al otro. Éramos una familia feliz, y me sentía muy afortunada de formar parte de ella. Sin embargo, no sabía que todo cambiaría pronto. Los días felices no durarían para siempre, la risa y la alegría pronto serían reemplazadas por la tristeza y las lágrimas. Mi hermosa vida estaba a punto de dar un vuelco. Un día, mientras estaba en la escuela, sentí que el suelo temblaba con fuerza. Fue una sensación extraña y aterradora. Por primera vez, vi la tierra moverse bajo mis pies. Los gritos de los estudiantes resonaban en el patio, y una ansiedad palpable nos invadió. El director canceló rápidamente la jornada escolar, y mis compañeros y yo salimos al patio, completamente angustiados. Donde las noticias aparecían en la televisión. Las imágenes eran horrorosas, casas destrozadas, calles devastadas y rostros de gente con lágrimas en los ojos. Mucha gente había perdido la vida en este terremoto. Una sensación de desesperación me invadió mientras esperaba que mis padres me recogieran del colegio. Llegó la noche, pero no lo hicieron. Esa noche, me di cuenta de que mi vida tranquila había terminado. Las horas transcurrían lentamente y el miedo se intensificaba en mi corazón. Me quedé dormida en el colegio, abrumada por la incertidumbre y la ansiedad. A la mañana siguiente, me desperté en la misma situación desesperada. Pasaron horas sin que ningún familiar viniera a recogerme. La escuela se había convertido en un lugar de tristeza y angustia, con cada estudiante con las marcas del desastre en sus rostros. Las noticias del desastre seguían difundiéndose por las pantallas de televisión, mostrando imágenes desgarradoras de la destrucción. Sin noticias de mi familia, me sentía cada vez más solo. El personal de la escuela intentó consolarnos, pero sus esfuerzos fueron insuficientes dada la magnitud de la tragedia. Estaba perdido, preguntándome qué les habría pasado a mis padres y a mi hermano. 2 días después, mis padres y mi hermano seguían sin aparecer. La administración del colegio decidió entonces enviar a un grupo de personas a buscar a mi familia. Fue un rayo de esperanza en medio de la desesperación, un intento de encontrar lo que había perdido. Fueron al lugar donde había estado nuestro hogar, lo único que quedaba de mi vida anterior. Cuando estas personas llegaron al lugar donde estaba nuestra casa, encontraron una escena devastadora. Todo estaba destrozado, reducido a escombros. La gran casa donde habíamos compartido tantos momentos felices no era más que un montón de escombros. Mi padre, mi madre y mi hermano Jack habían perecido en el desastre, arrastrados por las paredes de nuestra casa. Las demás propiedades que mi padre había construido con tanto cariño también quedaron destruidas, como si la tierra misma hubiera querido llevárselo todo. Al ver el estado del lugar, comprendí que la pérdida era total. Todo lo que teníamos quedó reducido a nada.
Los recuerdos de nuestra vida tranquila y los sueños de nuestro futuro se derrumbaron junto con las paredes de nuestra casa. La realidad de la situación se impuso brutalmente, no me quedaba nada, no quedaba nadie. Los miembros del grupo de búsqueda intentaron consolarme, pero sus palabras solo subrayaron la magnitud de mi pérdida. Cada habitación de mi casa, cada objeto, cada recuerdo, se había ido, arrasado por el desastre. El mundo que conocía ya no existía, y me quedé sola, con solo dolor e incertidumbre como legado. Tras el trágico descubrimiento de la pérdida de mi familia, la escuela, insegura de qué hacer con un niño que ahora era huérfano, decidió entregarme a un orfanato. Era un lugar oscuro y frío, lejos del calor de mi hogar y del amor de mis padres. La transición fue brutal, y el dolor, insoportable. Lloraba todos los días, mis lágrimas eran el único eco de la vida feliz que había perdido. Me sentí completamente perdida sin mi familia. El miedo y la tristeza se habían convertido en mis compañeros constantes. Revivía una y otra vez el terremoto, sintiendo la tierra temblar bajo mis pies y la desesperación que me embargó ese día. Desde aquel trágico suceso, mi vida nunca ha vuelto a ser la misma. Ya no era aquella niña feliz, rodeada del amor de su familia, era una huérfana, sola en el mundo, sacudida por los acontecimientos. A medida que pasaban los días, el mundo a mi alrededor parecía gris, desprovisto de la luz que una vez iluminó mi vida. El peso de la pérdida era abrumador, y me preguntaba si alguna vez volvería a sentir algo más que esta profunda tristeza. Poco después de la tragedia, mientras luchaba por encontrar algo de normalidad en este nuevo entorno, un hombre llamado Maquiavelo llegó al orfanato. Maquiavelo era conocido por su riqueza y su reputación de ayudar a las niñas huérfanas. Siempre vestía ropa elegante y su actitud se caracterizaba por una tranquila confianza. Poseía una gran casa en Avillán, Costa de Marfil, y a su llegada, rápidamente se convirtió en una figura respetada en el orfanato. Cuando Maquiavelo se enteró de mi pérdida, vino a verme. Me miró con ojos llenos de bondad y me dijo con voz tranquilizadora: «Oh, Nadia, siento mucho lo que te pasó. Perder a tu familia es una experiencia terriblemente difícil, pero no te preocupes, puedo ayudarte». Ese día, me hizo una propuesta que lo cambió todo. «Me gustaría adoptarte, Nadia», dijo con dulzura. «Me gustaría ser tu padre adoptivo y ofrecerte una nueva vida en Avillán». La idea de adoptar me abrumaba. Desde que perdí a mi familia, me sentía tan solo, tan abandonado. Y ahí estaba este hombre, Maquiavelo, que no solo quería ayudarme, sino también darme un nuevo hogar, una nueva familia. Me prometió llevarme a Avillán, una ciudad que parecía un mundo aparte del Marruecos que conocía. «Allí tendrás una vida mejor», me dijo con una sonrisa reconfortante. «Te cuidaré, irás a la escuela y tendrás muchas oportunidades. Volverás a ser feliz y yo estaré ahí para guiarte». Tenía tantas ganas de creerle, Maquiavelo parecía tan amable y atento. Me habló de las maravillas de Avillán, los imponentes edificios, las luces brillantes y la multitud de gente que vivía allí. «Será muy diferente de Marruecos, te encantará», había dicho, con los ojos brillantes de entusiasmo. Me hizo promesas que parecían demasiado buenas para ser verdad. «Tendrás ropa bonita, buena comida y una cama cómoda para dormir. Nunca más tendrás que preocuparte por nada». Sus palabras me hicieron soñar. Por primera vez desde la tragedia, la tristeza en mi corazón pareció aliviarse un poco. Tenía la esperanza, aunque pequeña, de que tal vez mi vida pudiera volver a ser buena. Sin embargo, a pesar de sus promesas, una parte de mí seguía reticente. Marruecos, aunque ahora asociado con tanto dolor, era el único lugar que había conocido. La idea de dejarlo todo atrás para empezar una nueva vida en un país extranjero me aterraba. No estaba seguro de querer irme, pero al mismo tiempo, no veía otra salida. Maquiavelo había despertado en mí un deseo de cambio, un anhelo de recuperar la felicidad perdida. Tenía miedo a lo desconocido, pero mis amigos Florence y Romain me ayudaron a ver las cosas de otra manera. Una tarde, vinieron a verme al orfanato. Florence, siempre tan atenta, habló primero: «Nadia, deberías ir con Maquiavelo. Quiere adoptarte. Hay más en la vida de lo que has conocido aquí en Marruecos. Esta es tu oportunidad de hacerte alguien». Romain, con la mirada aún llena de bondad, añadió: «Nadia, mereces una vida mejor. Maquiavelo puede ayudarte. Él puede darte oportunidades que no encontrarás aquí. Debes ser valiente».
Florencia asintió y añadió, piensa en tu futuro, Nadia. En Costa de Marfil, podrás ir a la escuela y aprender muchas cosas. Podrás empezar de nuevo. No dejes que el miedo te detenga. Sus palabras resonaron en mí y me di cuenta de que tenían razón. En Marruecos, vivía con demasiados recuerdos tristes y necesitaba encontrar la manera de seguir adelante. Quizás las promesas de Maquiavelo se hicieran realidad y pudiera volver a ser feliz. Tras pensarlo detenidamente, decidí confiar en Maquiavelo y abandonar el único lugar que había conocido. Empaqué mis pocas pertenencias y me despedí con un beso de mis amigos y los demás huérfanos. Florencia y Romain me ofrecieron sonrisas esperanzadoras, con los ojos llenos de aliento. Al salir del orfanato con Maquiavelo, me volví por última vez para mirar a mis amigos. Su apoyo me llenó el corazón de esperanza. Tenía miedo, pero también estaba listo para un nuevo comienzo. Esperaba que Costa de Marfil me trajera la felicidad y las oportunidades que Maquiavelo había prometido. Cuando llegamos al aeropuerto y subimos al avión, mi corazón latía con fuerza de anticipación. Pero al mismo tiempo, había una punzada de emoción que no había sentido en mucho tiempo. Cuando aterrizamos en el aeropuerto de la gran ciudad, me quedé atónito. Al salir del aeropuerto, todo era tan diferente de Marruecos. Todo parecía tan brillante, con la cultura africana vibrando por doquier y coloridas pinturas adornando las paredes. Me rodeaban sonidos de todas direcciones, las calles estaban llenas de vida. Había gente por todas partes, lugareños negros y turistas blancos, deambulando, hablando, riendo, y los coches tocando la bocina en un caos organizado. A dondequiera que miraba, había luces brillantes, letreros coloridos y edificios altos que parecían tocar el cielo. Era un mundo completamente nuevo, algo que nunca había visto antes. La casa de Maquiavelo era enorme y magnífica, casi como un palacio. Tenía un amplio jardín verde y muchas habitaciones elaboradamente decoradas. Al entrar, pensé que este lugar podría convertirse en mi hogar, el lugar donde todos mis sueños se harían realidad. Pero en cuanto crucé el umbral, algo no encajaba. Vi a otras chicas en la casa, las que Maquiavelo había adoptado antes que yo. Vivían en una habitación pequeña y estrecha en la parte trasera. En contraste con la amplitud de las otras habitaciones, la suya era oscura y estrecha. Vestían de una forma que me incomodaba, con faldas cortas y decoradas, y mucho maquillaje. Parecían muy diferentes de las chicas de Marruecos, y su apariencia me intrigó. ¿Por qué vestían así? No parecían felices. Sus ojos delataban una profunda tristeza, un agotamiento que no entendía. Una extraña sensación me invadió el corazón, una sensación incómoda que no podía explicar. Aún así, aparté esos pensamientos. Quería creer en las promesas de Maquiavelo. Me adoptó con cariño, enseñándome una habitación preciosa, mucho mejor que la de las otras niñas. Eres especial, Nadia, dijo con una sonrisa. Vivirás conmigo, como mi hija legítima. Me alegraba que me trataran bien, que tuviera una habitación bonita y una cama cómoda, pero no podía evitar pensar en las otras niñas. ¿Por qué vivían en una habitación tan pequeña? ¿Por qué parecían tan tristes? Cada vez que estos pensamientos me asaltaban, me decía que quizá así eran las cosas en Costa de Marfil y que aún no entendía las costumbres de este nuevo país. Sin embargo, una vocecita en mi interior seguía preguntándome. Estaba listo para comenzar esta nueva vida, pero una parte de mí seguía preocupada, preguntándose si todo lo que parecía tan perfecto en la superficie era realmente lo que parecía. Con el paso de los días, me costaba adaptarme a mi nueva vida. Todas las mañanas, me levantaba temprano para ayudar a la esposa de Maquiavelo con las tareas del hogar. Limpiaba la casa, cocinaba y cuidaba de las mascotas. Ella siempre era amable conmigo, animándome con sonrisas y palabras amables. Poco a poco, empecé a sentirme un poco más cómoda en este entorno, tan diferente a todo lo que había conocido. Quería creer en las promesas de Maquiavelo. Quería creer que estaba aquí buscando una vida mejor, que todo lo que me había dicho se haría realidad. Así que dejé a un lado la inquietud persistente y me concentré en mi nueva vida en Abiyán, con la esperanza de que pronto todo cobrara sentido y encontrara la felicidad que anhelaba. Al principio, Maquiavelo y su esposa me trataron bien. Me llamaban su querida hija y me sentí especial. Me dieron ropa hermosa y comida deliciosa, platos que nunca imaginé que disfrutaría en Marruecos. Pensé que este podría ser el comienzo de una vida mejor,
la que siempre había soñado. Pero muy pronto, las promesas que me habían hecho comenzaron a desmoronarse. En lugar de ir a la escuela como me habían prometido, me pasaba los días haciendo tareas domésticas. Cada día era una repetición del anterior: cocinar, limpiar, cuidar de la casa y las mascotas. Me despertaba al amanecer y no me acostaba hasta terminar todas las tareas. Tenía las manos ásperas de fregar pisos, lavar platos y lavar la ropa. Me sentía como una sirvienta, no como la hija legítima que me habían prometido que sería. Cuanto más pasaba el tiempo, más me daba cuenta de que mi situación no era la que me habían hecho creer. La ansiedad que sentí al llegar resurgió, más fuerte que nunca. Las otras chicas, las que Maquiavelo había adoptado antes que yo, seguían preocupándome. Su silencio, su apariencia y, sobre todo, la tristeza en sus ojos, todo esto me perturbaba profundamente. Un día, mientras terminaba de preparar la cena, intenté entablar conversación con una de ellas, una chica llamada Isa. Era la mayor y parecía llevar mucho tiempo viviendo aquí. Pero cuando empecé a hablarle, me miró furtivamente, como si temiera que la oyera, y susurró rápidamente: «Ten cuidado, Nadia. Aquí las cosas no son lo que parecen». Sus palabras me helaron la sangre. Quise hacerle preguntas, entender qué quería decir, pero antes de poder reaccionar, se alejó con la mirada baja. Ese momento reavivó todos mis miedos. Me pregunté qué estaba pasando realmente en esa casa. Esa noche, mientras yacía en la cama, no podía apartar los pensamientos sombríos de mi mente. ¿Por qué Maquiavelo y su esposa me habían traído aquí? ¿Por qué las otras chicas estaban tan calladas, tan asustadas? Una parte de mí quería creer que todo era un malentendido, que simplemente necesitaba tiempo para adaptarme a mi nueva vida. Pero la otra parte, la que escuchaba esa vocecita interior, no podía evitar pensar que algo mucho más siniestro se escondía tras esas cálidas sonrisas y esa casa enorme y lujosa. Los días seguían pasando, pero mi esperanza se desvanecía poco a poco. Cada mañana, me levantaba para realizar las tareas domésticas con una rutina casi mecánica. Las promesas de Maquiavelo y su esposa parecían cada vez más lejanas, como recuerdos de una vida que no era la mía. La escuela, un sueño que había acariciado desde mi llegada, se había convertido en una ilusión lejana. Las otras chicas de la casa, aquellas que, como yo, habían anhelado un futuro mejor, solo salían de casa por la noche, vestidas con ropa sofisticada, pero su tristeza seguía siendo evidente. Me preguntaba a dónde iban, porque siempre regresaban cansadas y abrumadas. La ciudad de Avillán, que al principio me había maravillado con sus colores y energía, se había transformado en un lugar de fracaso y desilusión. Las calles ruidosas y los imponentes edificios solo acentuaban mi soledad. Pensaba a menudo en mi familia en Marruecos, en mis padres, que tanto habían sacrificado para que yo tuviera una vida mejor. ¿Qué pensarían si supieran por lo que estaba pasando? Los recuerdos de mi madre y mi padre me llenaban de dolor, y a veces, en silencio, sentía que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero me obligaba a enjugarlas rápidamente, no fuera que Maquiavelo o su esposa me vieran llorar. Una noche, sentado solo en mi habitación, estos pensamientos sombríos me abrumaron. Me preguntaba si las cosas mejorarían algún día, si por fin tendría las oportunidades que me habían prometido. Pero cada día parecía peor que el anterior, y los sueños que había acariciado al llegar aquí se estaban convirtiendo en pesadillas. La conversación con Aisa, la mayor, seguía atormentándome. Sus palabras eran claras, pero su significado seguía siendo incierto, envuelto en misterio y miedo. ¿Qué habría querido decir con «ten cuidado, Nadia»? Aquí las cosas no son lo que parecen. Esta pregunta resonaba en mi interior sin cesar, sumiéndome en un torbellino de preocupación. Una noche, decidida a averiguar qué pasaba, me levanté en silencio después de que todas se hubieran acostado. El corazón me latía con fuerza mientras caminaba por los oscuros pasillos de la casa. Me dirigí a la pequeña habitación de las otras chicas, con la esperanza de que Aisa pudiera contarme más. Pero antes de llegar a la puerta, oí susurros provenientes de la sala. Me acerqué despacio, con cuidado de no hacer ruido. A través de una pequeña abertura en la puerta, vi a Maquiavelo y a su esposa hablando en voz baja con un hombre al que nunca había visto. El tono de su conversación era serio, casi amenazante. Hablaban de dinero, tratos y las chicas de la casa. Se me encogió el corazón al oír a Maquiavelo mencionar mi nombre. No lo entendí todo, pero lo que oí fue suficiente para infundirme un miedo visceral.
Ahora sabía que algo horrible estaba sucediendo y que mi situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Esa noche, apenas dormí. Las sombras de mi habitación parecían cernirse sobre mí, y me sentía más atrapado que nunca. Las preguntas me rondaban la cabeza, pero una cosa estaba clara: tenía que encontrar la manera de escapar de aquella casa antes de que fuera demasiado tarde. Las promesas de Maquiavelo eran mentiras, y el peligro que me rodeaba se hacía cada vez más palpable. Se acercaba mi 12º cumpleaños, y para mi sorpresa, Maquiavelo y su esposa decidieron organizar una gran fiesta para celebrarlo. Fue un gesto inusual e inesperado, sobre todo después de todo lo que había pasado en los últimos meses. Aunque la idea de una fiesta en mi honor debería haberme encantado, un extraño presentimiento me heló el corazón. Algo andaba mal. El día de la celebración, la casa se transformó. Lujosas decoraciones adornaban las paredes, y guirnaldas y globos de colores inundaban cada rincón. Una gran mesa estaba dispuesta en el centro de la sala, repleta de platos que solo había visto en sueños, pasteles elaboradamente decorados, frutas exóticas y platos exquisitos. Maquiavelo y su esposa parecían orgullosos de su trabajo, pero sus sonrisas no me tranquilizaron. Cuando empezaron a llegar los invitados, mi ansiedad aumentó. Solo había hombres que nunca había visto. Todos elegantemente vestidos, me miraban con una atención que me incomodó. La esposa de Maquiavelo me obligó a usar un vestido elegante, más hermoso que cualquier otro que hubiera usado, pero no pude evitar sentirme como un objeto de exhibición. Las demás chicas de la casa también estaban allí, vestidas con sus mejores galas, pero parecían extrañamente distantes, casi ausentes. Ninguna sonrisa iluminaba sus rostros, y sus ojos parecían perdidos en otro mundo. Maquiavelo les dirigió algunas miradas severas, y permanecieron en silencio, como sombras. La fiesta estaba muy animada, a pesar de la alegre música y las risas de los hombres. Los invitados no dejaban de mirarme, a veces intercambiando palabras en voz baja que no podía oír. Me sentía cada vez más incómoda, y un miedo creciente me atenazaba la garganta. ¿Por qué esta fiesta? ¿Por qué tantos hombres y ninguna otra chica de fuera? Estas preguntas me daban vueltas en la cabeza sin respuesta. A medida que avanzaba la noche, Maquiavelo habló, alzando su copa en un brindis. Por nuestra querida Nadia, que hoy se convierte en una joven mujer. Sus palabras, pronunciadas con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, me provocaron escalofríos. Los hombres alzaron sus copas al mirarme, y sentí que me temblaban las piernas por el esfuerzo. Sabía que algo andaba mal. Esta fiesta no era lo que decía ser. Las sonrisas forzadas, las miradas fijas, todo gritaba peligro. Miré a las otras chicas, esperando encontrar apoyo, pero ellas evitaron mi mirada, paralizadas en una especie de resignación que me asustó aún más. A la mañana siguiente, después de la fiesta, Maquiavelo me citó en su estudio. Su mirada severa era más penetrante que de costumbre, y sentí una tensión palpable en el ambiente. Me dijo que había llegado el momento de cumplir una de las promesas que me había hecho. Un rayo de esperanza brilló en mi interior, pensando quizás que esta oportunidad sería la clave para finalmente hacer realidad los sueños que parecían tan lejanos. Nadia, dijo con voz grave, te he preparado una oportunidad que podría ayudarte a ganar dinero. Es hora de que te prepares para este nuevo comienzo. Quiero que empaques tus cosas, nos vamos a un lugar especial mañana por la mañana. Mi corazón latía con fuerza. Sinceramente creía que Maquiavelo me enviaría a la escuela o me asignaría una tarea importante, algo que validaría sus promesas. Pero la ansiedad me invadió al empezar a imaginar las diversas posibilidades de lo que esto podría significar. A la mañana siguiente, me preparé con una mezcla de emoción y ansiedad. Empaqué mis cosas con cuidado, con la esperanza de que este viaje fuera el comienzo de una nueva vida. Mis pensamientos estaban llenos de esperanza y miedo, pero dejé de lado mis dudas, convencido de que Maquiavelo no me engañaría. Al salir de casa, Maquiavelo y yo nos vimos acompañados por un elegante coche. Condujimos durante varias horas, dejando atrás los barrios familiares de Avillán. El paisaje cambió gradualmente, pasando de la vibrante vida urbana a zonas más rurales y aisladas. Finalmente llegamos a un lugar que no conocía. Era una gran villa a las afueras de la ciudad, rodeada de altas murallas y exuberantes jardines. Maquiavelo me explicó que era un lugar especial donde podría tener oportunidades excepcionales.
Mi ansiedad aumentó al ver el aspecto cerrado y austero de la casa. Me quedé solo en una habitación elegantemente decorada, pero el ambiente era opresivo. Los muebles eran suntuosos, pero la atmósfera emanaba frialdad. Mi mente estaba atenta a cada sonido, a cada movimiento, mientras la ansiedad me invadía. Nunca había estado tan lejos de casa, y la sensación de peligro se palpaba en el aire. Finalmente, Maquiavelo regresó con un hombre que nunca había visto. Era alto, de porte autoritario y mirada penetrante. Maquiavelo me lo presentó como alguien que me ayudaría a impulsar mi carrera. Pero lo que no dijo fue la verdadera naturaleza de este trabajo. El hombre se volvió hacia mí con una sonrisa calculadora. Nadia, encantado de conocerte. Tenemos mucho que hablar. Mi ansiedad se transformó rápidamente en terror al darme cuenta de que la oportunidad prometida no era lo que había imaginado. La conversación entre Maquiavelo y el hombre confirmó mis peores temores. Se trataba de vender mi cuerpo a hombres ricos, un negocio sórdido con el que Maquiavelo había hecho su fortuna. Así que me encontré en esa gran villa, traicionado y con el corazón roto. Las esperanzas que había alimentado se hicieron añicos. Este no era el nuevo comienzo que había imaginado, sino una pesadilla. Maquiavelo me había dejado en ese lugar siniestro, un lugar donde mi cuerpo se había convertido en una mercancía. Los días siguientes estuvieron marcados por una serie de acontecimientos que confirmaron mis peores temores. Maquiavelo, en su afán por aumentar sus ganancias, me dejó al cuidado de varios hombres influyentes y ricos, cada uno pagando sumas exorbitantes para disfrutar de mi presencia. Estos hombres, a menudo extranjeros y despiadados, iban y venían tras satisfacer sus deseos, dejándome solo, desesperado y completamente humillado. Las horas transcurrían en una rutina degradante. Las visitas de los hombres eran como recordatorios constantes de mi nueva realidad. Maquiavelo parecía disfrutar de la situación, viendo cada pago como una victoria más. Su sonrisa burlona y sus palabras condescendientes eran como puñales en mi corazón roto. Por las noches, cuando los hombres se marchaban, me encontraba sola en mi habitación, sentada en silencio, con lágrimas corriendo por mi rostro. Cada noche, me preguntaba si esta situación terminaría alguna vez y si alguna vez podría escapar de esta vida infernal. Los sueños de ir a la escuela, de un futuro brillante, parecían estar a años luz de esta cruel realidad. Una noche, mientras la villa se quedaba en silencio tras otro día de transacciones, Maquiavelo entró en mi habitación. Parecía satisfecho, casi triunfante. Nadia, dijo con una sonrisa cínica, veo que te estás adaptando bien a tu nueva vida. Los clientes están satisfechos y las ganancias aumentan. Sus palabras fueron como puñaladas. Nunca imaginé que la promesa de una oportunidad se convertiría en una vida de dolor y degradación. Me incorporé, con la ira y la tristeza mezclándose en mi interior. ¿Por qué?, pregunté con voz temblorosa. ¿Por qué me hiciste pasar por esto? Nunca lo pedí. Maquiavelo se encogió de hombros con indiferencia. Así es la vida, Nadia. Aceptas lo que puedes y aprendes a contentarte con lo que tienes. Puede que te decepciones, pero debes entender que cada decisión tiene sus consecuencias. Sus palabras resonaron en mi cabeza al salir de la habitación. Me quedé solo, con una determinación renovada. No podía aceptar que mi destino estuviera sellado por la crueldad de Maquiavelo y sus compinches. Cada día buscaba una oportunidad, una debilidad en su sistema, algo que pudiera usar para planear mi escape. Mi determinación crecía con cada día que pasaba en esta prisión dorada. Debía ser discreto y paciente, vigilando cada movimiento y cada conversación. Sabía que solo una oportunidad me permitiría recuperar el control de mi vida y la libertad que tanto anhelaba. Al día siguiente, mientras rezaba por un milagro, surgió una esperanza inesperada. Maquiavelo, fiel a su crueldad, me había dejado en la gran villa, esperando la llegada de un nuevo hombre. Mi corazón estaba apesadumbrado por la desesperación, cada parte de mí quería rendirme, pero sabía que tenía que sobrevivir, aunque el resultado pareciera incierto. Esa noche, Maquiavelo me dijo que alguien vendría a verme. Estaba allí, en la villa, esperando la llegada de este misterioso hombre llamado Pascal. Cuando Pascal llegó, se comportó de una manera completamente diferente a la de los demás. Le pagó a Maquiavelo con un generoso cheque y luego se volvió hacia mí con una mirada amable y una sonrisa reconfortante. Al salir juntos, sentí una sensación de seguridad por primera vez en mucho tiempo.
Pascal parecía genuinamente cariñoso, y su actitud contrastaba marcadamente con la crueldad habitual de Maquiavelo. Me preguntó amablemente por qué estaba en esa situación. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí lo suficientemente seguro como para hablar con él. Le conté mi historia, el dolor del terremoto que se llevó a mi familia, las promesas incumplidas de Maquiavelo y el sufrimiento que había padecido. Le expliqué cómo Maquiavelo me había obligado a vivir así y lo atrapada y desesperada que me sentía. Pascal me escuchó atentamente, con los ojos llenos de compasión. Lo siento mucho, Nadia, dijo en voz baja. Nadie debería pasar por lo que tú pasaste. Su amabilidad me dio un atisbo de esperanza. Quizás, solo quizás, pudiera ayudarme. Llegamos a su casa, un lugar que parecía tan diferente de la fría e implacable villa donde vivía. Pascal me invitó a pasar. A diferencia de los otros hombres, no entró con prisa ni me hizo sentir incómoda. Me ofreció algo de comer y beber, y luego nos sentamos en su sala a conversar. Sentí una calidez reconfortante que no había sentido en mucho tiempo. Pascal me trató como a un ser humano, no como un objeto. No me impuso nada ni me asustó. Hablamos durante horas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un rayo de esperanza. La noche se acercaba y yo estaba agotada por las emociones y el largo día. Pascal, al notar mi cansancio, me dijo con dulzura, puedes descansar aquí. No te molestaré. Estás a salvo. Dudé al principio, pero su actitud amable y respetuosa me tranquilizó. Por fin me sentí, por primera vez en mucho tiempo, segura y bienvenida. La noche fue un verdadero alivio. Pascal me condujo a una habitación espaciosa y cálida, mucho más agradable que cualquier otra que hubiera experimentado. La habitación estaba cuidadosamente decorada, los muebles eran elegantes pero cómodos, y una luz tenue emanaba de las lámparas, creando una atmósfera relajante. Pascal me mostró la cama, cubierta con sábanas de algodón y mantas acogedoras, y me dijo con una sonrisa tranquilizadora, puedes quedarte aquí a descansar esta noche. Ya estás a salvo. Luego me trajo una comida caliente, un plato sencillo pero nutritivo que me hizo rugir el estómago. La comida estaba deliciosa y la saboreé lentamente, disfrutando de cada bocado después de días de privaciones. Su amable atención me conmovió profundamente. Nadie había sido tan amable conmigo en tanto tiempo que no sabía cómo expresar mi gratitud. Me sentí profundamente abrumada por su amabilidad. Cada palabra que pronunciaba estaba llena de sinceridad, y cada gesto parecía tranquilizarme. No sabía cómo agradecerle, así que simplemente lo dejé. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me quedé dormida. Me acurruqué entre las suaves mantas, envuelta en una calidez reconfortante. La atmósfera tranquila de la habitación me permitió relajarme y por fin me sentí a salvo, como si nada pudiera hacerme daño. A la mañana siguiente, el sol se filtraba suavemente por las cortinas. Me desperté sintiéndome más descansada y con más fuerza que en meses. Pascal ya estaba allí, preparando un desayuno sencillo pero delicioso. Al entrar, me recibió con una cálida sonrisa. ¿Cómo dormiste?, preguntó. Muy bien, respondí con sinceridad. Me sentí segura por primera vez en mucho tiempo. Sugirió que desayunáramos en paz mientras hablábamos de nuestros próximos pasos. Parecía decidido a ayudarme a reconstruir mi vida y a encontrar una salida a la situación en la que Maquiavelo me había dejado. Al terminar de desayunar, Pascal me miró con genuina preocupación y me dijo en voz baja, Nadia, has pasado por tanto. Nadie debería pasar por lo que tú has pasado. Sus ojos estaban llenos de compasión, y aunque sus palabras me hicieron llorar, me obligué a contenerlas. Parecía comprender de verdad mi dolor, y esa comprensión me conmovió profundamente. Entonces, para mi sorpresa, me ofreció un trabajo en su empresa. Sentí un vuelco de gratitud. Acepté sin pensarlo 2 veces, confesé. Simplemente agradecía la oportunidad de estar en un lugar seguro. El trabajo en sí era secundario para mí, lo que importaba era la seguridad y la oportunidad de reconstruirme. Pero Pascal no se detuvo ahí. Viniste a estudiar, ¿verdad?, preguntó. Voy a asegurarme de que puedas hacer realidad ese sueño. Voy a matricularte en la escuela a la que querías ir. Al oír esto, sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Las lágrimas que había intentado contener empezaron a fluir libremente.
Fue un alivio inmenso, la promesa de un futuro que ya ni siquiera me atrevía a desear. La alegría me invadió hasta tal punto que me levanté espontáneamente, y sin pensarlo, lo abracé. Su gesto de generosidad y apoyo despertó en mí una nueva esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida daba un giro decisivo. Quizás las cosas podrían mejorar, que el futuro podría ofrecerme posibilidades que ya no me atrevía a imaginar. Pascal, un poco sorprendido por mi arrebato, me miró con una sonrisa amable y tranquilizadora. Nos aseguraremos de que todo salga bien, Nadia. Es hora de que tengas la oportunidad de reconstruirte y perseguir tus sueños. Luego me guió en el proceso de conseguir trabajo en su empresa y me puso en contacto con las autoridades escolares. Con el paso de los días, cada paso me acercaba más a la vida normal que tanto anhelaba. Empecé a tomar clases, a trabajar y, poco a poco, recuperé algo parecido a la normalidad. La constante amabilidad y apoyo de Pascal me ayudaron a superar los traumas de mi pasado. La villa de Pascal, que se había convertido en mi refugio, era un remanso de paz donde por fin podía centrarme en mi futuro. Cada día era una nueva oportunidad para avanzar, y cada paso me acercaba a la libertad y la felicidad que creía perdidas para siempre. Un día, al reunirme con Pascal, me invadió una profunda preocupación. El miedo a que Maquiavelo viniera a buscarme me atormentaba. No podía dejar de pensar en lo que podría hacer. Para mi sorpresa, Pascal, en tono tranquilizador, me dijo: «No te preocupes por Maquiavelo. Te prometo que irá a la cárcel muy pronto». Sus palabras resonaron en mí, pero necesitaba más explicaciones. «¿Cómo puedes estar tan seguro?», pregunté, con la ansiedad aún presente en mi voz. Respiró hondo y continuó: «Soy obispo. Soy responsable de más de 60 iglesias en la región. Mi familia vive en otra casa, y tú te mudarás allí mañana. Esta es una revelación que Dios me dio, tuve que rescatarte de las manos de Maquiavelo». Me quedé allí un momento, en silencio, asimilando la magnitud de lo que acababa de decir. Su papel como obispo y su compromiso con mi seguridad me sorprendieron, pero al mismo tiempo me reconfortaron. Sentí que por fin veía la luz al final del túnel. «¿Pero por qué arriesgarse tanto por mí?», pregunté, todavía perplejo. Pascal me miró fijamente a los ojos. «Porque todos merecen una segunda oportunidad, Nadia. Eres más fuerte de lo que crees y quiero ayudarte a reconstruirte. Dios me ha mostrado que debo actuar, y eso es lo que haré». Ante estas palabras, una oleada de gratitud me invadió. Comprendí que no solo era un benefactor, sino que tenía una profunda convicción en lo que hacía. Esto me dio esperanza y por fin pude vislumbrar un futuro donde Maquiavelo ya no pudiera alcanzarme. Al día siguiente, nos mudamos a la nueva casa de Pascal. El lugar era un verdadero oasis de paz y calidez. La espaciosa y acogedora casa parecía casi un santuario, con colores relajantes y una decoración sencilla pero elegante. Cada habitación irradiaba una atmósfera de serenidad, reflejando a la perfección la fe y el compromiso de Pascal. La esposa de Pascal, Claire, y sus hijos, Lucas y Ana, me recibieron con genuina amabilidad. Lucas, de mi misma edad, era un adolescente curioso y amigable, mientras que Ana, de 5 años, iluminaba la casa con su alegre risa. Enseguida forjamos un vínculo fuerte, como si siempre hubiéramos sido una familia. A menudo pasábamos las tardes estudiando la Biblia juntos. Pascal dirigía las conversaciones con serena sabiduría, y las oraciones compartidas infundían una profunda paz en nuestro hogar. Tuvimos la bendición de vivir vidas llenas de significado y esperanza, con Jesús como guía. Estos momentos de compartir y espiritualidad fortalecieron nuestro sentido de pertenencia y comunidad. Seguí trabajando en la empresa de Pascal mientras continuaba mis estudios. Cada día me sentía más integrado en esta nueva vida y empecé a vislumbrar un futuro donde mis sueños finalmente se harían realidad. Una noche, mientras cenábamos, una oleada de preocupación me invadió de nuevo. Me volví hacia Pascal, incapaz de contener el miedo. «Pascal, ¿qué pasa con Maquiavelo? ¿Qué pasará si me encuentra?». Dejó el tenedor y me miró con compasión. «Nadia, ya te lo dije. Estoy decidido a exigirle cuentas a Maquiavelo. Tengo los contactos y los recursos para garantizar que se haga justicia». Lo miré, buscando en sus ojos señales de duda, pero estaban llenos de profunda confianza. «¿Cómo puedes estar tan seguro?», pregunté, y mi voz delató una vez más mi ansiedad.
Pascal respiró hondo y respondió con calma: como obispo, tengo acceso a recursos e información que me permiten garantizar la seguridad de quienes lo necesitan. Estoy trabajando con las autoridades y otras personas influyentes para asegurar que Maquiavelo esté a salvo. Sus palabras me reconfortaron y comencé a creer en la posibilidad de un futuro sin miedo. Pascal, con su convicción y dedicación, me brindó un apoyo invaluable, y sentí que mi vida finalmente estaba mejorando. Con el paso de las semanas, la nueva casa se convirtió en un verdadero hogar para mí. El tiempo que pasé con Claire, Pascal, Lucas y Ana estuvo lleno de felicidad y serenidad. Encontré una sensación de equilibrio y confianza en mí misma que no había sentido en mucho tiempo. Un día, después de la oración familiar matutina, Pascal se volvió hacia mí con una cálida sonrisa. Nadia, hoy he recibido una noticia importante. Estamos a punto de ultimar los pasos para poner a Maquiavelo a salvo. Ya no tendrás que preocuparte por él. Sentí una mezcla de alivio y nerviosismo al escuchar las palabras de Pascal. Parecía tan seguro de sí mismo, pero el miedo aún me invadía. Pensé rápidamente en las jóvenes que Maquiavelo había tomado como rehenes. La ansiedad por su destino me impidió disfrutar plenamente de la paz recién encontrada. Me incliné hacia Pascal, decidida a no dejar esta pregunta sin respuesta. Pascal, me alivia saber que Maquiavelo pronto estará a salvo, pero ¿qué será de las otras chicas? Me siento muy responsable. Pascal reflexionó un momento antes de responder: hemos intensificado nuestros esfuerzos para localizar a las niñas. Gracias a la información que nos proporcionó, pudimos obtener pistas valiosas. La policía y las agencias de seguridad trabajan incansablemente para encontrarlas. Sin embargo, aún nos faltan algunas piezas del rompecabezas. Asentí, reconociendo la importancia de cada detalle. Quiero ayudar en todo lo posible. Recuerdo algunos de los lugares a los que Maquiavelo pudo haberlos llevado, los escondites que usó. Creo que esa información podría ser crucial. Pascal me miró agradecido. Esto es justo lo que necesitamos. Su valentía y determinación son admirables. Informaremos a los investigadores de inmediato. Juntos, nos aseguraremos de que estas jóvenes recuperen su libertad. Respiré hondo, decidido a hacer todo lo posible. Con la ayuda de Pascal y su familia, recopilé los detalles que recordaba de los escondites y lugares donde Maquiavelo podría haber estado. Cada recuerdo, cada dato, podía marcar la diferencia. En los días siguientes, la casa de Pascal se convirtió en un hervidero de actividad. Las llamadas telefónicas y las reuniones con las autoridades se multiplicaron, y los equipos de búsqueda estaban sobre el terreno, siguiendo las pistas que habíamos proporcionado. Claire, Lucas y Ana me ofrecieron un apoyo incondicional, y oramos juntos por la seguridad de las niñas y por justicia. Una tarde, mientras trabajaba en un caso con Pascal, recibió una llamada importante. Me hizo señas para que me sentara y respondió con tono profesional: hemos logrado un avance significativo. Las fuerzas del orden han encontrado pruebas que confirman la presencia de las niñas en uno de los lugares que mencionaste. Mi corazón latía con fuerza. Así que los encontraron. Pascal sonrió con una mezcla de alivio y alegría. Sí, las niñas ya están a salvo. Están bajo tutela y reciben la atención que necesitan. Las autoridades también están trabajando para llevar a Maquiavelo ante la justicia. Las lágrimas me corrían por las mejillas al oír la noticia. Por fin me sentí libre del peso de la culpa y la ansiedad que me agobiaban. Pascal me abrazó con sus brazos reconfortantes. Jugaste un papel crucial en su rescate, Nadia. Sin tu valentía, habría sido mucho más difícil. Le sonreí entre lágrimas, profundamente agradecida. Gracias, Pascal. Nunca podría expresar mi gratitud. Tú y tu familia me han dado una nueva oportunidad y me han ayudado a recuperar la esperanza. En las semanas siguientes, Pascal emprendió un ambicioso proyecto: la construcción de un centro de apoyo para jóvenes víctimas de Maquiavelo, pero también para todas aquellas que habían sufrido traumas similares. El centro, llamado el Refugio de la Esperanza, rápidamente se convirtió en un lugar donde las jóvenes podían encontrar no solo refugio, sino también recursos para reconstruirse física y psicológicamente. El Refugio de la Esperanza no se parecía en nada a un entorno institucional frío. Pascal y Claire se habían asegurado de que cada detalle de la construcción y la decoración inspirara una sensación de seguridad y comodidad.
Las paredes estaban decoradas con colores suaves y las habitaciones estaban bañadas de luz natural. Cada joven que llegaba allí recibía no solo el cuidado que necesitaba, sino también atención individualizada para ayudarla a recuperar la confianza en sí misma. Decidí involucrarme activamente en el centro. Habiendo pasado por una experiencia similar, sentí una profunda conexión con estas jóvenes y supe lo importante que era para ellas ver que era posible salir adelante. Pasé mis días hablando con ellas, escuchándolas y apoyándolas en sus esfuerzos, ya fuera en terapia, aprendiendo un oficio o simplemente recuperando el gusto por la vida. Pascal, con su fe inquebrantable y su compromiso con la justicia, desempeñó un papel fundamental en la gestión del centro. Colaboró con psicólogos, educadores e incluso artistas para ofrecer a las niñas diversos programas destinados a ayudarlas a reconstruir sus vidas. Desde talleres de arte hasta clases de yoga y sesiones de terapia de grupo, todo estaba diseñado para ayudarlas a expresar sus emociones y recuperar el equilibrio. Un día, mientras trabajaba con una de las chicas en un proyecto de arteterapia, Pascal vino a verme. Me llevó aparte, con una expresión de orgullo. Nadia, quería decirte lo impresionado que estoy con lo que haces aquí. Tienes un don para ayudar a estas chicas a abrirse y encontrar esperanza. Eres una inspiración para todas nosotras. Me sonrojé un poco, conmovida por sus palabras. Gracias, Pascal. Gracias a ti pude encontrarle sentido a mi vida después de lo que pasé. Simplemente quiero devolver lo que recibí. Pascal asintió con una sonrisa. Y lo haces de una manera extraordinaria. Estás marcando una verdadera diferencia. El día tan esperado finalmente llegó, Maquiavelo fue arrestado. La noticia se difundió rápidamente, trayendo un inmenso alivio a todas las víctimas y a quienes habían luchado por la justicia. Maquiavelo, con el rostro sombrío y derrotado, fue esposado y llevado por las fuerzas del orden, bajo la atenta mirada de los medios de comunicación y las familias afectadas por sus crímenes. Fue el fin de una pesadilla para muchos y el comienzo de una nueva etapa de sanación. En el refugio de la esperanza, el ambiente estaba lleno de emociones encontradas. La justicia finalmente había prevalecido, pero el camino hacia la recuperación aún era largo. Pascal, al enterarse del arresto, reunió a todos en la sala principal del centro. Habló con voz serena pero firme: hoy marca un punto de inflexión. Maquiavelo nunca más podrá hacer daño a nadie. Es una victoria, pero nuestro trabajo continúa. Ahora debemos redoblar nuestros esfuerzos para ayudar a cada joven a reconstruir su vida. Las chicas, algunas aún marcadas por el miedo, encontraron consuelo en las palabras de Pascal. Un sentimiento de solidaridad creció en el centro. Juntas, comenzaron a comprender que su historia no era de victimización, sino de supervivencia, fortaleza y resiliencia. Con el paso de los meses, el Refugio de la Esperanza se convirtió en un modelo para iniciativas similares en todo el país. La labor de Pascal y su equipo atrajo la atención de los medios de comunicación, los gobiernos y las ONG, quienes vieron en el centro un ejemplo a seguir en la ayuda a las víctimas de violencia y trauma. Se establecieron alianzas y se recaudaron fondos adicionales para ampliar las actividades del centro. Por mi parte, seguí dedicándome por completo a mi labor. Ver a estas jóvenes recuperar el entusiasmo por la vida me produjo una profunda satisfacción, una sensación de logro que nunca antes había experimentado. Participé activamente en las nuevas iniciativas del centro, como la creación de un programa de apoyo a largo plazo para las jóvenes, para ayudarlas a reintegrarse a la sociedad con confianza. Pascal y yo desarrollamos un vínculo estrecho y una amistad sincera con el paso de los meses. Compartíamos los mismos valores y la misma pasión por ayudar a los demás, lo que fortaleció nuestro vínculo. Ambos habíamos pasado por dificultades, pero gracias a nuestro compromiso, habíamos encontrado un propósito y una razón para seguir adelante. Una noche, después de un largo día de trabajo, Pascal se reunió conmigo en la terraza, donde me tomaba un momento para mí. Nadia, empezó, sentándose a mi lado, quería decirte lo agradecido que estoy de tenerte a mi lado en esta aventura. Lo que hemos logrado juntos es increíble, y estoy convencido de que aún nos queda mucho por hacer. Volteé la cabeza hacia él, con una sonrisa extendiéndose por mi rostro. Siento lo mismo, Pascal. Todavía tenemos tanta gente a la que ayudar, tantas vidas que cambiar. Y me alegra poder hacerlo contigo. La luna salía lentamente, bañando la terraza con una luz suave y relajante. Nos quedamos en silencio un momento, contemplando el futuro con esperanza y determinación.
El refugio de la esperanza no era solo un centro para víctimas, era un símbolo de renacimiento, fuerza y esperanza para todos aquellos que habían perdido el rumbo. Juntos, Pascal y yo sabíamos que podíamos lograr grandes cosas y estábamos listos para afrontar cada nuevo reto que se presentara. Para concluir esta historia, los invito a recordar el camino recorrido por nuestros personajes. Esta historia es de resiliencia, valentía y transformación. Tras terribles pruebas, las jóvenes víctimas de Maquiavelo recuperaron su libertad y comenzaron un proceso de sanación. Gracias a la determinación de Pascal y al apoyo de Nadia, nació el Refugio de la Esperanza, un remanso de paz donde las víctimas pueden reconstruir sus vidas, rodeadas de amor y compasión. El arresto de Maquiavelo marcó el fin de una pesadilla, pero el verdadero triunfo reside en la capacidad de estas jóvenes para recuperar su dignidad y fuerza interior. Este centro, nacido del dolor, se ha convertido en un símbolo de renacimiento para todos los que han buscado refugio allí. A través de esta historia, hemos visto que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza puede brillar, guiada por quienes deciden actuar con bondad y determinación. La trayectoria de Nadia, de víctima a mentora, nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia, de transformar el dolor en fuerza y de ayudar a quienes lo necesitan.